¿Tenemos el micro? Sí, bueno, esta es la revista, ya que la han presentado, aquí la tenemos. Y hoy quería contaros una de las historias y de los asuntos más impactantes que he escuchado en muchísimo tiempo, en los últimos años. Quería ver... todos los años, como vosotros supongo, voy a decenas de congresos, de conferencias y siempre hay mucho líder, mucho directivo, muchos triunfadores. Pero el año pasado, en septiembre, fui a TEDx Madrid y allí había una persona que no tenía un oficio con tantísima pompa ni... tenía un currículum espectacular de 400 máster. Esa persona era una empleada del hogar y era Rafaela Pimentel, que hoy está aquí con nosotros, una persona maravillosa, una persona inteligentísima, guapísima y que nos dio una charla que tan solo en 20 minutos nos dejó a todos absolutamente conmocionados y nos hizo replantearnos muchísimas cosas que nos dimos cuenta que teníamos a nuestro alrededor, que teníamos en nuestras narices, pero nunca las habíamos visto por ceguera, por prejuicios, por incluso vaguería de no preguntarnos si las cosas deben ser como son o no. Cuando escuché la ponencia de Pimentel, me quedé absolutamente maravillada y a la vez horrorizada de ver muchas cosas que estaban pasando y no éramos conscientes de ellos. Y decidí que quería escribir un reportaje en Yorokobu para que más personas pudiesen conocer todo lo que habíamos aprendido las personas que estábamos en TED. Me puse a documentarme y... Y encontré que había otra mujer, una colombiana, que se llama María Roa, que un año antes había estado en la Universidad de Harvard hablando también de las empleadas del hogar. Me pareció que era algo increíble, que era bastante importante que también unas personas con esta profesión, que muchas veces se considera de segunda, estuviesen en unas plataformas así. Incluso María Roa era muy consciente de ello y en su ponencia dijo: les agradezco haberse salido del molde porque no es común invitar a personas como yo, que aunque represento a 750.000 empleadas domésticas que hay en Colombia, no tengo título. Eso es así, es terrible, pero es la sociedad en la que vivimos. Cuando me enteré de esto que había pasado... Curiosamente, yo viajaba a Medellín a las 2 o 3 semanas, empecé como una loca a buscar a María Roa. Afortunadamente di con ella gracias a esta mujer rubia, Andrea Londoño, que es experta en comunicación política y les ayuda a moverse en las redes y a darse a conocer. Ella organizó una entrevista donde está María Roa y donde está también Claribeth Palacios. Ella es la presidenta y la vicepresidenta de un sindicato de empleadas del hogar de Colombia. Allí, bueno, fueron tan generosas que durante 4 horas me estuvieron contando la situación que tenían en el país. María estaba enferma, fue con fiebre, fue casi sin voz y aún así, como hacen siempre, sacaban las energías donde no la tenían para poder ayudar a otras personas. Esta es María, que quería que la vieseis. Claribeth. Y entre todo lo que me contaron, me dijeron que también en 2015 Marcelina Bautista, una mexicana que también trabaja como empleada del hogar, había estado en otro TED. Me pareció realmente que era un paso importante, incluso yo diría que es un paso histórico importante, y que, bueno, eso eran muy buenas noticias porque es muy raro que en un espacio, en un foro así, nos encontremos a cuidadoras o nos encontremos a empleadas del hogar. Hubo una frase de Rafaela Pimentel. Hubo muchísimas que a mí me llegaron muchísimo, pero esta especialmente. Algunas veces pues parece que somos los titulados los que nos apropiamos de la creatividad, de la innovación, y eso es prepotente, es falso, es injusto. Ella nos dijo: nosotras también podemos innovar y ser creativas para mejorar vuestras vidas. Imaginaos qué lección, qué guantazo de humildad tan estupendo nos llevamos. Y luego, entre las muchísimas cosas que nos hizo pensar en 20 minutos nada más que tuvo y ya nos
nos provocó muchos cortocircuitos a todos los que estábamos allí. Nos hizo que nos diésemos cuenta, como bien decían en TEDx y como presentaron y justificaron esa ponencia, que ellas son las personas que cuidan de lo que más queremos, de nuestros padres mayores, de nuestros hijos pequeños, de nuestro hogar, de nuestra casa. Imaginaos, le damos las llaves de nuestra casa, que no se lo damos a un fontanero, que no se lo damos a nuestro médico, se las damos a ellas. Y sin embargo, muchas veces, incluso sin ser conscientes, estamos siendo cómplices de que sean unas trabajadoras de segunda con muchos menos derechos y con unas condiciones que tenemos asumidas como normales, como habituales, cuando no lo son, porque es un trabajo como el de médico, como el de astronauta o como el de pintor. Con una diferencia, podemos vivir sin astronautas, no podemos vivir sin cuidadores. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que el tema de los derechos de las empleadas del hogar y de los cuidadores y cuidadoras empezó ya a hablarse en 1948 en la Organización Internacional del Trabajo. Pero no fue hasta 2011 cuando por fin se aprobó un convenio, el 189, en el que se trata de equiparar los derechos de estas trabajadoras al resto de trabajadores. Aún así, ahora mismo solamente hay 23 países en el mundo que han ratificado ese convenio. España no está entre ellos. Y ese convenio es realmente importante porque hablando con muchas personas de Colombia y con otras empleadas del hogar con las que he podido hablar fuera de España, lo que te cuentan es que realmente las leyes sí son importantes. Por supuesto, yo creo que lo más importante son las personas, porque si la persona no cumple las leyes no sirven de nada. Pero sí que ha sido un buen empuje para mejorar en su situación. Y por eso hoy quería que estuviese con nosotros Rafaela Pimentel, porque ella conoce muchísimo mejor el asunto. Ella lleva años moviendo todo lo que están haciendo y creo que es muy importante que nos lo cuenten, porque muchas veces vivimos con ellas, nos hacen la vida muchísimo mejor y, sin embargo, a veces olvidamos el valor que tiene su trabajo. Es como una inercia histórica que tenemos de un trabajo que nunca se ha valorado, porque siempre ha estado muy feminizado, porque algunas veces ha estado sujeta a personas sin título, que no es el caso, porque Rafaela tiene un título de psicología y ha estado trabajando en ONGs y es una persona tan preparada como cualquiera de nosotros. Pero sí creo que es muy interesante que nos hagan ver cuál es su situación, porque vivimos en una miopía tremenda. Y lo que me encantaría para empezar a hablar con Rafaela es que nos contase cuál es la situación laboral ahora mismo, cuáles son sus derechos, sus vacaciones, su seguridad social, las bajas, algunos derechos que nosotros tenemos ya absolutamente asimilados como algo irrenunciable, ellas no lo tienen. Y me gustaría, Rafaela, que nos lo contases tú, cómo es ahora mismo la situación que hay en España para las empleadas del hogar. Bueno, primero saludar a las personas que han cogido un poquito de su tiempo para participar en estas jornadas, que han sido maravillosas, según nos han contado desde ayer, y que desde nuestra parte creemos que estas jornadas son importantes para darle cabida a temas como los que acaba de plantear Mar y vamos a hablar esta tarde. Gracias por invitarnos y por visibilizar ese trabajo y ese sector. Y dentro de la jornada que se están haciendo, que también visibilizan y dan honor a muchísimas mujeres, que es la desigualdad que estamos viviendo, y dentro de eso nosotras estamos. Que muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, la situación de las trabajadoras de hogar, pues Mar ha dicho algunas cosas. Estamos dentro de un régimen especial. Los sectores están como con sus regímenes en el trabajo, y nosotras estamos en ese régimen especial que hasta hace poco no garantizaba muchos derechos de muchas trabajadoras. Podría decir la mayoría, pero, por ejemplo, nosotras hasta los 29 días, como cualquier otra trabajadora o trabajador, no teníamos una baja laboral. O sea, imaginaros una persona trabajando en una situación que puedes tener
puedes tener un accidente desde que sales de la casa hasta que estás en el trabajo. Y nosotras como trabajadoras no teníamos esto. No teníamos un contrato, no se tiene la seguridad social dada de alta. Cualquier trabajador o trabajadora, eso es importante y son derechos. Y nosotras en el empleo de hogar eso no lo hemos tenido hasta el 2012, que fue cuando se hizo un Real Decreto donde se valoraba un poco el trabajo del empleo de hogar y luego ahí pudimos tener la baja laboral resuelta y el contrato y la afiliación a la seguridad social. Pero, por ejemplo, nos quedan cosas como un derecho al paro. Las trabajadoras de hogar no tenemos ese derecho a tener un derecho al paro. Hay muchísimas historias y lo más importante para nosotras es, como derecho, es que se cuente esto como un trabajo y que se visibilice. Entonces, la situación está ahora mismo ahí, entre algunos derechos que hemos conseguido y luego, pues, algunas cosas que nos faltan, pero que desde el ámbito del empleo de hogar todavía se necesita presionar para que esos derechos sean cumplidos. Claro. Creo que estáis trabajando de forma coordinada con otras empleadas del hogar en otros países de Europa y de América Latina. ¿Qué estáis haciendo y también para mover la ratificación del convenio 189, que es tan importante y que pide una cosa tan justa, tan evidente, como que tengáis exactamente los mismos derechos que tiene el resto de trabajadores? Porque hablando con la Organización Internacional del Trabajo, me dijeron que eran el único oficio que no tiene equiparados los derechos a los demás. Incluso la pesca, que hasta hace poco también eran trabajadores de segunda, lo han conseguido. El único tema que queda pendiente son las empleadas del hogar. ¿Qué estáis haciendo en las plataformas internacionales? Porque además es muy buena noticia saber que estáis trabajando de manera coordinada personas de distintos países. Sí, lo del convenio es algo que se hizo, que la OIT lo ha hecho con países de la Comunidad Europea y de todos los países, porque es algo que mejoraría el trabajo de estas personas que estamos haciendo este trabajo. Entonces, al mejorar esto, daría como una base para que muchas mujeres, y cuando hablo de mujeres, perdonadme por decir mujeres, pero es porque realmente somos las mujeres las que estamos haciendo este trabajo. Entonces, no nos gusta que sea así, pero esa es la realidad. Entonces, este convenio es para mejorar este trabajo. Y luego ya a nivel internacional es porque muchísimos países han ratificado este convenio. Italia fue uno de los primeros países que hizo que este convenio fuera ratificado. Y nosotras, hablando con las compañeras, pues sí que ha habido una mejoría con las compañeras italianas respecto a este sector. Luego ya en casi la mayoría de los países de América Latina, por igual. Nosotras creemos que es un convenio que no mejoraría total, porque ese convenio le faltan algunas cosas, pero realmente sí que mejoraría la situación de muchísimas trabajadoras que están haciendo eso. Entonces, para que se ratifique y tener fuerza, pues nosotras lo que estamos haciendo es hacer como en forma de redes, intentar pues coger fuerza con las compañeras para que este convenio sea ratificado por España, que lo tenía que haber ratificado en el 2010, pero realmente no lo ha hecho. Y al no hacerlo fue cuando hicimos esta plataforma con muchísimos movimientos internacionales para que el convenio sea ratificado. Entonces, las alianzas para nosotras son importantes porque ya se ha hecho en otros países y creemos que en España debería de hacerse. Una vez me dijiste una frase que me impresionó muchísimo por toda la verdad que lleva. Decías que los azafatos y las azafatas de aviones hacen el mismo trabajo, incluso mucho menos, que una empleada del hogar, porque ellos lo que hacen es servir té y servir café. Sin embargo, ¿cómo miramos a una azafata y cómo miramos a una empleada del hogar? Antes incluso era un glamour que no se podía soportar, ser azafata de vuelo internacional. Sí. ¿A qué se debe esta diferencia? Creo que tenemos que matizar todo el tema del empleo de hogar y los cuidados. Todo este trabajo
se ha hecho, siempre lo hemos hecho las mujeres. Y es un trabajo que forma parte de la vida de las personas y además sostiene la sociedad de donde estamos. Pero no se ha visto nunca se ha visto de una manera diferente, porque realmente estaba como establecido de que muchas mujeres hiciéramos este trabajo y que lo seguimos haciendo. Y entonces nosotras creemos que la diferencia está en el valor que se le tiene que dar al trabajo que nosotras estamos haciendo. Porque, como digo, es un trabajo importante. Y cuando sacas determinadas carreras o determinadas acciones que haces en el empleo de hogar, por ejemplo, lo que María ha hablado desde el ámbito, la compañera que ha estado, que es una chef interesantísima, importante, que se valora, que tiene como una importancia. Entonces, dentro del empleo de hogar también hay historias como esta. Hay buenas cocineras, hay buenas enfermeras, hay buenas profesoras, hay muchísimas mujeres que tenemos 2 y 3 idiomas trabajando en el empleo de hogar, que por eso ahora mismo se está dando clase a los niños y a las niñas, ya no se pagan profesores, sino que hay muchas familias que también están tomando todo este tema. Pero desde ahí no se nos da como título, sino que se encierra todo un trabajo que estamos haciendo de una manera invisible y desvalorizada. Entonces nosotras decimos, ¿por qué si yo soy una buena cocinera, yo no tengo ese máster de chef dentro del empleo de hogar? Entonces no se valora eso. Creo que es todo el marco que se da a todo el trabajo que se hace, que siempre se ha hecho invisibilizado y nunca se le ha dado valor. Se le da valor cuando tú sacas como determinadas carreras de ahí, porque está el trabajo, como tú dices. Hay enfermeras fuera y tienen un valor y tienen unos derechos. Pero ya cuando se hace en conjunto como empleo de hogar, ahí. Y eso no sabemos por qué, pero sí sabemos que es la realidad es que se invisibiliza ese trabajo porque no se toma en cuenta. Se cree que no hace falta o no se le da valor. Y como somos mujeres las que lo estamos haciendo, pues tampoco, más aún, menos valor todavía. Claro. Hay otro tema que se habla mucho en vuestros foros, que lo he hablado también con estas mujeres de Colombia, y hay algo muy común que es, pues te doy mi ropa vieja que ya no me pongo, o te doy esta comida que ya no me voy a tomar, y luego, bueno, pues eso es a lo mejor, pues si te tienes que quedar 2 horas más, no te las pago. Entonces, en esa mezcla de, como yo te doy esto que ya no quiero, pues es una manera de pagarte. Uno de los reclamos que creo que hacéis siempre es que no se confunda la caridad con un trabajo, con sus derechos y con sus obligaciones y con su salario. ¿Qué situación ves aquí en España y cómo tratáis vosotros desde territorio doméstico con este tema para también enseñar a los empleadores que compartir o la caridad es estupenda, pero que no se debe mezclar con un oficio, con un trabajo y con unos derechos laborales? Sí, nuestro trabajo y nuestro interés es que esto se vea como una relación laboral, un trabajo, y que cuando no sea como una relación laboral, que se le dé valor. O sea, que no lo pongamos en un marco como que tú puedes hacer un trabajo porque te den un determinado pago, pero que no se entre en el marco de un trabajo como otro cualquiera. Y que en esto, ojo, para nosotras siempre lo estamos diciendo, es un trabajo importante lo que estamos haciendo en la sociedad. Y eso no se puede pagar con un abrigo que tú no te pongas o con unas vacaciones que te lleven a trabajar y te paguen tu salario. O sea, no podemos estar hablando en este siglo y en estas sociedades, no podemos estar hablando de que hay mujeres que hacemos un trabajo y que vamos a pagar con caridad. Porque además nosotras no queremos esa caridad. Estamos haciendo un trabajo que forma parte de la vida de las personas y lo que queremos es trabajar y estar en condiciones
como las demás personas que lo están haciendo. No necesitamos esa caridad ni la queremos. O sea, si esas cosas pasan, sí que se puede aceptar, pero no lo aceptamos porque nosotras lo que queremos es que el trabajo y el empleo de hogar y los cuidados estén en el ámbito de relaciones laborales y que se tome en cuenta como cualquier otro trabajo que se está haciendo en la sociedad. Y entonces, por eso no podemos permitir que se nos diga que a nosotras se nos da esto a cambio de este trabajo, porque entonces seguimos viendo que el empleo de hogar no es un trabajo importante y un trabajo que merece la pena y que hay que hacerlo porque alguien lo tenemos que hacer porque forma parte de la sociedad. Y si no se hace, entonces no caminaríamos en la sociedad, porque para producir y para ir a hacer un trabajo necesitas o hacerlo en tu casa y tener unas condiciones que te den para poderlas hacer, o si no tiene otra persona que hacerla. Y esto tiene que estar regularizado. Desde Territorio Doméstico, un colectivo que me gustaría que nos contases ahora qué hacéis, tenéis redes de apoyo para las mujeres, especialmente esas mujeres migrantes que vienen y no tienen aquí familiares, no tienen amigos, no tienen contactos. ¿Nos puedes contar en qué consisten esas redes de apoyo? Sí, nuestro colectivo es una asociación de trabajadoras de hogar y de los cuidados, que nos juntamos porque realmente veíamos que había una situación irregular en esto que estábamos haciendo. Entonces, para nosotras es muy importante estar juntas y poder desde ahí plantear y exigir algunos derechos. Entonces, para nosotros ha sido ideal juntarnos porque hay situaciones difíciles en este trabajo. Y lo de las redes para nosotros ha sido importante, porque en este trabajo, como lo haces en el ámbito privado, siempre estás sola, estás en unas condiciones que mucha gente no lo conoce porque estás en un ámbito privado, y entonces sí que las redes son importantes para nosotras. Y ahí ha funcionado mucho estar unas con otras, intentando colaborarnos, ayudarnos entre nosotras mismas. Estupendo. Ya para terminar, me gustaría que nos contases también cómo trabajáis el sentimiento de culpa, porque es muy común en estas redes de apoyo que no es solo la situación legal o la situación laboral, sino un peso que hay importante. Muchas veces son todos nuestros prejuicios, muchas veces somos incluso las mismas mujeres que acusamos de mala madre, los distintos raseros de cuando llega a un país nuevo un hombre y de una nueva pareja, es estupendo, si lo hace una mujer es una puta. ¿Cómo ayudáis vosotros a estas mujeres para vencer toda esa carga que tienen? Entre nosotras es intentar y seguir visibilizando todo lo del empleo de hogar y el trabajo, que se vea que es un trabajo como los demás y un trabajo que las personas no podemos estar culpabilizándonos porque estemos haciendo este trabajo, sino que realmente la sociedad entienda que esto es un trabajo importante para nosotras y que la culpabilidad ya entre nosotras la trabajamos, porque realmente cuando una mujer es empleada de hogar y tiene los hijos a su cargo, realmente es como mucho más fácil decir que la mujer ha dejado sus hijos para venir a trabajar. Sabemos que hay mujeres que hemos venido de otros países a trabajar, pero también hay mujeres también que están en los países autóctonos donde también dejan a sus hijos para salir a trabajar fuera y poder tener otro salario. Entonces, siempre se culpabiliza a las mujeres por dejarlo, pero es por todo el contexto que se tiene de los cuidados, que siempre somos nosotras las que cuidamos. En realidad, deberíamos de cuidar todos y todas. Y entonces no debemos sentirnos culpables, pero eso sí que lo trabajamos porque es una de las cosas que se señala siempre a la trabajadora de hogar. Tú dejas a tus hijos para ir fuera a trabajar y eres la culpable de si tus hijos no han tenido una educación o han salido fuera del contexto de todo lo que es educación hacia los hijos. Entonces eso realmente lo trabajamos entre todas, porque nosotras el tema de los cuidados no debería de ser para las mujeres.
es un tema que debería de hacerlo cualquier persona, y en eso es que nosotras siempre hablamos. Si un hombre lo tiene que hacer, que lo haga el hombre, pero no que sea un trabajo solamente que seamos las mujeres las que tengamos que hacerlo por el hecho de ser mujeres. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, quería dejaros una frase que dijo María Roa cuando terminó su intervención en Harvard, y yo creo que es importante que la escuchemos, sí, la repensemos. Ella dijo: quiero dejarles como reflexión, si ustedes en sus hogares tienen una empleada del servicio doméstico, valórenla, somos seres humanos y aquí estamos para apoyarles. Muchísimas gracias, chicas. No tenemos tiempo para más turnos de preguntas. Gracias, Mar. Muchas gracias a las dos, Rafaela. Qué gran verdad, ¿eh? Esas mujeres a quienes dejamos a cargo nuestros hijos, que como decía muchas veces, ellas dejan a los suyos para cuidar a